Ética, Naturaleza y Sociedades. Segundo grado. Trimestre 3. Video detonador. Cuento breve. Oigan, ayer en la noche vimos un video de un documental. Era de un hecho histórico ocurrido hace 50 años. Por cierto, no olviden que tenemos pendiente el proyecto académico de Ética, Natural y Sociedades. En el libro de nuestros proyectos, la estrategia que sugiere un cuento corto, contar un contenido, es bastante interesante con un cuento. Suena bastante divertido. Órale, suena muy bien porque hemos leído muchos cuentos, pero recuerden que hemos escrito pocos cuentos. ¿Están de acuerdo con la estrategia? Sí. Las alumnas y los alumnos de la telesecundaria elaborarán un cuento breve que les permita comprender los movimientos sociales y los cambios culturales en México desde finales de los 50 y principios de los 60. Para lograrlo, primero deberán responder algunas preguntas. ¿Cuáles son los componentes esenciales que conforman un cuento breve y cómo se interrelacionan para crear una narrativa efectiva? ¿Qué beneficios específicos puede aportar la creación de un cuento breve al proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades de los estudiantes? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para organizar y estructurar la redacción de un cuento breve, considerando aspectos como la trama, los personajes y el ambiente? ¿Qué otras técnicas o recursos creativos podrían emplearse para enriquecer y complementar el contenido de un cuento breve? ¿De qué manera planean presentar su cuento breve ante el grupo? ¿Y qué elementos visuales o interactivos podrían incorporar para hacer la presentación más atractiva? Hola, entonces platíquenme qué pensaron de estrategia después de la sesión de ayer. Vamos a elaborar un cuento breve porque creemos que sería muy interesante narrar los movimientos sociales y los cambios culturales en México a finales de los años 50 e inicios de los 60. Tomen en cuenta que un cuento breve desarrolla pocas acciones, por lo que deberán delimitar varios contenidos para poder redactar varios cuentos cortos. Rescatamos un esquema que elaboramos anteriormente. El cuento es un relato corto de ficción, que cuenta con una introducción, un nudo y un desenlace. Sus elementos son los personajes, el narrador, espacio, tiempo, trama, conflicto y el tema. Un cuento breve incluye un inicio o planteamiento, un nudo o desarrollo y un desenlace. En el planteamiento se presentan a los personajes y se explica cuándo y dónde comienzan los hechos. En el nudo se narra lo que hacen los personajes, lo que les pasa y los problemas que desarrollan a lo largo de la historia. Y en el desenlace se soluciona el problema de los personajes y se soluciona la historia con un buen final. ¡Excelente! Ahora, ¿cuáles son los pasos que van a seguir para realizar un cuento breve? Buscaremos información en fuentes confiables e identificamos los datos que vamos a incluir. Tal vez haciendo primero una línea del tiempo con citaciones delimitadas. Cada situación será el contenido que se abordará en cada cuento breve. Y antes de redactar el texto final, haremos algunos esquemas para conocer cómo se abordará el contenido y no repitamos o expresemos ideas contrarias. Redactamos el cuento y al terminar haremos una ronda de lecturas. Eso ayudará a mejorar algunos detalles de redacción. Van muy bien. ¿Qué estrategia pueden utilizar para complementar su cuento breve? Nos gustaría realizar un encuentro breve de lecturas comentadas porque podremos compartir con el grupo las lecturas de nuestros propios cuentos. Y por último, ¿cómo van a presentar su cuento breve? Invitaremos a la comunidad estudiantil y para ello acordaremos el día y la hora. Genial, jóvenes. Adelante. Las alumnas y los alumnos presentaron un cuento breve como estrategia principal y un encuentro breve de lecturas comentadas. Para ello, decidieron elaborar un cuento breve para narrar por separado los movimientos sociales y los cambios culturales. Utilizaron una línea del tiempo para delimitar los sucesos e identificar el contenido del cuento. Redactaron un esquema que permitiría tener una idea del contenido de cada cuento. Estructuraron su cuento breve con un planteamiento, un nudo y un desenlace. Buscaron información en fuentes confiables y de acuerdo con los medios que contaban. Narraron el accionar de sus personajes de un momento histórico determinado. Escribieron el desenlace que impactará en las personas lectoras.
Distribuyeron las tareas de su estrategia de manera equitativa. Utilizaron otras estrategias para complementar su cuento breve. Y presentaron su cuento breve ante el grupo. Es increíble escribir para conmover y emocionar a otras personas. Sí, yo me quedé con ganas de saber más sobre los movimientos sociales. El cuento breve nos invitó a reflexionar. ¿Cómo organizarán y presentarán su cuento breve? ¡Éxito!